Bueno, buenas tardes a todos. Muy complacido de poder tener este espacio en esta tarde en compañía de mis colegas Alberto Mario, Edgardo, Graciela y de modo particular de Germán Mejía, presidente de la Asociación Colombiana de las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, un gremio que sigue emergiendo como una alternativa para tomar la vocería frente a tantas problemáticas y tantas realidades desde la academia y desde la vida social. Entonces, creemos que este puede ser un espacio muy provechoso para hablar un poco sobre estas sociedades en transformación que cada vez cobran más vigor en un escenario especialmente como este de la emergencia sanitaria. Entonces, sean todos bienvenidos y Germán, bienvenido de modo particular como nuestro presidente de asociación y nuestro moderador en esta tarde. Buenas tardes a todos. Un cordial saludo desde acá, desde la nevera, envidiando el calorcito que ustedes tienen. Y sí, con el agrado de esta nuestra primera gran actividad de la asociación, que esperamos siga en los meses que siguen, siguientes y en los años que vienen. La asociación ha pasado por diferentes momentos, ya ha logrado consolidar su organización interna. Eso nos permite entonces empezar con estas actividades. Y quiero agradecerle, por supuesto, a José Eduardo, que reúne este panel, impulsa esta idea y con esto pues nos permite arrancar y en una acción que, pensada desde la región del Caribe, de todas maneras en estos momentos está abierto a todo el país. Nos reunimos hoy a cuatro de los decanos que forman parte de la asociación, de las universidades que forman la asociación, y son los siguientes. Está con nosotros Graciela Victoria Franco Martínez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Graciela es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás, especialista en Epistemología del Sur de Claxo y magistra en Literatura de la Universidad de los Andes. Es autora del libro Luis Carlos López por las sendas del modernismo hacia una poética del villorrio y diferentes artículos publicados que haría largo la mención. Está con nosotros también José Eduardo Lozano Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de la Costa. José Eduardo es psicólogo de la Universidad del Norte, especialista y magíster en Desarrollo Social de la misma universidad, y magíster en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de París del Este, Detail Val Lamarne. Es autor de una gran cantidad de artículos, capítulos del libro, que de nuevo igualmente sería muy extenso citar. Alberto Mario de Castro Correa, decano de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, es psicólogo de la Universidad del Norte, magíster en Psicología de la Universidad de Dallas y doctor en Psicología Clínica de la Universidad de Saybrook en Pasadena, California. Autor de varios libros y artículos, y menciono solo uno, Democracia y Proceso de Paz en Colombia, un debate desde la academia. Y Edgar Villegas, Iriarte, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Magdalena, comunicador social de la Universidad Javeriana, doctor en Innovación Curricular, Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional Educación a Distancia, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diferentes libros propios o en colaboración y muchos capítulos en libro. Son entonces el panel que estaremos conversando sobre un tema que es muy cercano a nosotros, inevitablemente, que es la situación actual de la pandemia, las circunstancias en las que estamos viviendo, pero su relación con la educación superior, con las instituciones de educación superior a las que estamos todos nosotros vinculados. Les doy entonces la bienvenida, les agradezco por estar acá con nosotros. Y no sé si quieren un breve saludo rápidamente antes de entrar en tema. Bueno, de acuerdo con el orden que nos has presentado, Germán, muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo a mis colegas y a quienes nos escuchan en este momento a través de nuestras redes.
Indiscutiblemente creo que entre todos en la academia estamos pues para pensarnos esta realidad en la que estamos e indiscutiblemente será en el diálogo donde iremos dibujando y encontrando las respuestas. Muchas gracias por invitarme. Bueno, buenas tardes, ya me había presentado, pero un gusto poderlos saludar desde Barranquilla con este calor de hogar y también con esta calidez de la ciudad. Esperamos que sea un espacio muy enriquecedor. Muchos gustos a todos. Gracias, Germán, por la presentación. Gracias por la confianza de estar aquí, de escucharnos y poder compartir en esta conversación que esperamos sea amena y productiva para todos. Bueno, muy buenas tardes. Un gran saludo a mis colegas que nos acompañan y a todas las personas que están conectadas en este momento en las redes sociales a esta charla. Un agradecimiento a Germán que está coordinando este evento. Un saludo cordial desde Santa Marta, Colombia. Muy bien, entonces, de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, el ciertamente extraño. Ustedes no imaginan el frío que está en estos momentos en Bogotá. Pero bueno, quejémonos del frío más que de la pandemia, lo cual yo creo que es una buena catarsis, pero está muy bien. Y comencemos entonces con nuestros temas que nos reúnen hoy. Y la metodología va a ser un asunto central. Los 4 panelistas van a conversar sobre un rato no muy largo sobre cada uno de estos temas y al final de los 4 temas que están planteados, pasaremos a conversar ya con los presentes. Ustedes pueden ir enviando las preguntas o en fin a nuestro coordinador y ya al final pues podremos conversar. No se trata de cosas muy largas, pero sí de escucharnos en estos 4 asuntos y después pasar a la conversación. Y comenzamos por una pregunta que puede ser muy evidente, pero que vale la pena tener claro desde dónde la estamos pensando, desde dónde la estamos respondiendo. Y es cómo entendemos nosotros el impacto que está teniendo la pandemia en nuestra organización social, en la manera como entendemos nuestros dinámicas económicas, en fin, en los entornos en que estamos viviendo. Uno de los temas que empieza a preocuparnos y que ya sé que ha sido objeto de grandes pensadores y de muchos debates, es por supuesto el futuro. Pero acá, antes de hablar sobre el futuro, ¿cuál es el impacto que estamos teniendo desde ahora y cuál es el lugar desde el cual podemos pensar el futuro antes de meternos en un tema como esos? Graciela. Bueno, digamos que las reflexiones yo siento que van como en 2 sentidos. Por una parte, esto que nos está sucediendo ha develado, podríamos decir de una manera menos fuerte, ha develado las falencias del sistema en el que nos movemos o del mundo que tenemos hoy. Si queremos ser un poco más audaces, podríamos decir que esto ha develado o ha evidenciado un fracaso del sistema. O sea, estamos en un sistema mundo en el cual la pandemia, esta crisis, nos ha mostrado que nuestra capacidad de atender una emergencia no era la esperada, pero además de eso nos ha mostrado las desigualdades tremendas en la población. Recuerden que nosotros estamos en un país que siempre está dentro de los 3 primeros lugares en el índice de desigualdad de la región más desigual del mundo, que es América Latina. Y esta pandemia no golpea a todos por igual, no golpea a todos los sectores de la población. De hecho, hemos tenido epidemias que también lo evidencian. América Latina ha estado azotada por epidemias de dengue. Sin embargo, esta pandemia nos está mostrando a todos algunas realidades que antes podíamos soslayar o simplemente se dejaban de ser noticias. Pensemos que, digamos, en nuestra región lo que se ve es que en nuestra región y en el mundo, porque el sistema también ha mostrado esas falencias en latitudes. Recordemos, por ejemplo, que en España, cuando estaban en los momentos más críticos de la mortalidad que produjo el virus, había noticias de ancianos que morían solos en los hogares de ancianos. Recogían y estaban ahí. Entonces,
Esto nos habla de un sistema en el cual tal vez desde que se ha empezado como un desmonte del estado de bienestar, probablemente con el afán de producir cierta riqueza, responder a cierta productividad, hemos dejado de lado un bienestar humano que ahora estamos echando de menos ante una crisis, que ha quedado en evidencia. Para América Latina hay actualmente 45 millones de nuevos pobres. Y esto estamos hablando con la línea de pobreza que trazan los organismos como el Banco Mundial, que es una línea de pobreza donde no estar debajo de la línea no quiere decir que vivas en condiciones buenas. Entonces, estamos hablando de un empobrecimiento, estamos hablando de una desigualdad. Vale la pena pensarse cuál es la responsabilidad de los estados en todo esto, pero también mirar más lo estructural. Digamos que ahora estamos atendiendo una emergencia, pero esto no nos puede desdibujar la necesidad imperiosa de mirar lo estructural. Y es pensar, bueno, en este mundo, ¿cuál es el patrón de acumulación? ¿Cómo estamos produciendo las riquezas? ¿Cómo nos estamos interrelacionando? ¿Cuáles son nuestros modos de relacionarnos? El otro, la otra ruta de análisis de lo que está sucediendo tiene que ver con el momento en el que nos plantamos en la historia ante esta crisis y pensar si estamos frente a un cambio del ordenamiento jurídico, laboral, social, en varios sentidos. Estar en este momento del posible cambio del ordenamiento, bueno, cambios sí hay, ya los está viendo. De hecho, la revista Dinero hace unos días publicaba que la plataforma Zoom hoy día está cotizando más en la bolsa que las 5 principales aerolíneas del mundo juntas. Entonces, si eso no es evidencia de un cambio en un orden económico, pues creo que no, nada más lo podría hacer. En todo caso, la historia ahí nos enseña un poco, yo tengo ahí mis ambigüedades, que esto no es totalmente inédito lo que está pasando. Claro que esta pandemia tiene unas características particulares, claro que nunca antes se podría ir de una antípoda a la antípoda del globo terráqueo en 24 horas. Entonces, claro, el nivel de contagios, digamos lo que se globaliza, el contagio y la crisis es mayor, pero el antecedente tal vez más cercano que nosotros tenemos podría ser la gripe española, o yo pienso mucho en esa llamada gripe española de los años 18, 19 del siglo pasado, y me pregunto, bueno, ¿por qué estábamos después en los años 20 bailando foxtrot como si no hubiera pasado nada? ¿Será que de la crisis no se aprende? Finalmente, a finales de los 20 tuvimos esa gran recesión económica y se dio origen a toda una política de estado de bienestar que no necesariamente fue transformista, que es el keynesianismo, sino que más bien fue reformista, o sea que sirvió como una válvula de escape para aliviar ciertas tensiones y ciertas problemáticas sociales, pero mantuvo, digamos, un orden económico vigente en el mundo. Entonces, valdría la pena. Pienso que son tiempos en los que hay un llamado al trabajo interdisciplinar muy, muy fuerte, porque es el momento de que los economistas hablen con los sociólogos hablen con los psicólogos, los médicos hablen con los políticos. Es un momento de encontrarnos todas las ciencias, es un momento de pensarnos con la mirada racional y científica todas las cosas que estamos viviendo, pero también muy en el corazón y pensando si esta no será la oportunidad de proponer un mundo más justo y más humano también. Graciela, muchas Creo que gracias. esos son las teorías. Muy bien, Graciela. José Eduardo. Vale, gracias Graciela y gracias Germán por el espacio. Bueno, pues yo les confieso que tenía preparado algo, iba a mencionar a Aristóteles y a Martín Baró en esta parte, pero antes de iniciar esta reunión estaba hablando con mi hija y me dice, papi, ya quiero que pase el coronavirus porque ya quiero verte y abrazarte. Entonces eso me llevó a en este espacio a hacer un acento en el tema del modo de relacionarnos. Digamos que en este escenario en el cual estamos empleando este tipo de relacionamiento mediado por las tecnologías y ha llevado paradójicamente a acercarnos más de lo que nos hemos acercado en otros momentos de la vida.
¿sí? Yo no me había relacionado con Graciela y he tenido la oportunidad de interactuar con ella a través del WhatsApp, a través de este medio, y de alguna manera somos individuos en transformación. Digamos que la pieza con la que hicimos la publicidad de este encuentro habla de sociedades en transformación. Lo cierto es que, bueno, muy heraclitiano, uno no se baña pues en el mismo río 2 veces y cada día nos estamos renovando, nos estamos repensando a partir del mundo de interacciones que generamos, y aquí se nos ha abierto una ventana. Quizá lo digo yo desde la comodidad de la sala de mi casa, pero cuando pienso en situaciones sociales mucho más complejas, en Bogotá en particular, donde empezó este movimiento de poner los trapos rojos afuera de la casa para decir que estaban agobiados por el hambre, por ejemplo, entonces uno se desinstala de su zona de confort y uno dice, bueno, sí, es muy chévere que tú tengas este recurso para encontrarte con los otros, pero hay personas que no lo tienen. O hay personas que el recurso que tienen es vivir 10 personas en una habitación de 5x4. Entonces, finalmente, uno de los retos que nos trae este escenario es que hemos estado convocados a cambiarnos en esta forma de ser y en esta forma de relacionarnos. Digamos, por ser un poco optimistas, la idea es que esto nos conduzca a unos nuevos escenarios en los cuales podamos salir fortalecidos. Sin embargo, el eco real que tenemos, como lo decía Graciela, es que somos un país tremendamente inequitativo, somos un país en donde hay unas marcadas diferencias y donde las oportunidades en muchos sentidos pues no son las mismas para todos. Entonces es posible que en el marco de esta experiencia de vida que estamos teniendo como sociedad global, hayan pérdidas y hayan ganancias, y de pronto nosotros estemos del lado de las ganancias, los que tenemos la fortuna de estar en esa orilla, pero también van a haber muchas pérdidas que nos van a confrontar, porque finalmente van a haber cambios en muchos paradigmas, muchos cambios en una organización social, y nos llevamos a pensar si realmente el mundo en el que vivíamos, que definitivamente ya no va a ser el mundo en el que vamos a vivir, y que creo yo que con la apertura poco a poco es el mundo en el que ya nos toca convivir con esta situación. Y ya pienso yo que, bueno, puede que pase la pandemia, pero el coronavirus quedará de alguna manera, y pienso que eso nos va a marcar en nuestra forma de ser y relacionarnos, y nos lleva, como decía, a repensarnos de una forma quizá un poco más responsable en muchas de nuestras prácticas respecto a cómo nos estamos organizando y si en realidad todo lo que creíamos tener cubierto, en teoría, efectivamente lo estamos cubriendo. Pensábamos, por ejemplo, que habían demasiados médicos en el país, pensábamos que habían demasiados psicólogos en el país, o en general muchos profesionales de la salud. Y mira, en este escenario de la pandemia nos hemos dado cuenta que nos hemos quedado cortos en muchos sentidos. Y es posible que en este pico puntual coyuntural se evidencie más, pero lo cierto es que esto me lleva a ver si en Barranquilla, por decir algo, estamos cortos de médicos en esta circunstancia, en esta vivencia que se vuelve cotidiana en muchos escenarios, como en los territorios nacionales, por ejemplo, en la Orinoquía, en el Pacífico, donde están tremendamente distantes, allá en lo cotidiano, ¿cuántos médicos hay? Entonces, finalmente, creo que lo que nos lleva a esto es una reflexión, a que nos repensemos sobre cómo nos relacionamos, a ver las ganancias, a ver las pérdidas, a cuestionarnos como sociedad, porque la forma de ser que estamos teniendo en un colectivo muchas veces es mezquina, es indiferente, es egoísta y no refleja de alguna manera los valores que en teoría predicamos. Hace unos días estábamos celebrando la independencia de Colombia y más allá de los cuestionamientos de qué nos independizamos y bueno, en fin, si cambiamos unos reyes por otros, lo que sea, lo cierto es que la verdadera independencia debe estar marcada por una madurez que tengamos como sociedad capaz de autodeterminarse, pero no desde la orilla del egoísmo, sino desde el encuentro responsable de cómo podemos nosotros ser una mejor sociedad a partir de una estructura un poco más justa, si queremos, y no solamente justa en quién tiene más dinero o menos dinero, sino quién tiene más oportunidades de ser. Gracias. Gracias, José Eduardo. Alberto. Gracias, hermano. Pues muy de acuerdo con muchísimas de las cosas que ya Graciela y José han dicho. Quisiera comentar un par de cosas adicionales para no repetir algunas, simplemente complementar. Nos encontramos en una situación que ya nos traía enfrentando con un problema muy fuerte, y era el tema de la multiculturalidad. En el debate obviamente está si existe, si hemos llegado, si se da, etcétera, la interculturalidad. No me quiero meter con eso. Simplemente que con la multiculturalidad nos estábamos relacionando con culturas distintas a las nuestras, ¿no? Y eso antes de la pandemia ya nos estaba mostrando que había mucho rechazo
la xenofobia está aumentando, el rechazo a la diferencia, etcétera, ¿no? Entonces, con esta situación del COVID, he visto muchas tendencias. Por ejemplo, la tendencia muy basada en el individualismo y en el rechazo, el cierre de fronteras, el temor al extranjero, el temor al diferente, etcétera, que políticamente están teniendo bastante peso por miedo y están basadas en el miedo, ¿no? Entonces, el punto es hasta dónde esta situación realmente, a pesar de las herramientas tecnológicas, nos está acercando, porque al parecer nos podría estar llevando a rechazar mucho la diferencia por el temor, obviamente, al contagio y cosas que tengan que ver con eso. Entonces, un primer reto es, creo yo, un reto social y económico que tenemos es, esta situación realmente nos está acercando, a pesar de tener las herramientas tecnológicas, nos está permitiendo aceptar la diferencia, aceptar al otro a pesar de las condiciones en que está viviendo, etcétera, ¿no? Es un reto personal y social bastante grande que creo que tenemos actualmente. Y adicionalmente, creo que social y económicamente tiene que ver mucho con eso. También tenemos un reto que es con la inclusión. Voy a centrarme a contextualizarme únicamente en lo que veo en la costa atlántica norte colombiana, que obviamente es donde vivo en Barranquilla. Y, por ejemplo, aquí hemos visto que hay muchas medidas económicas y políticas que tienen que ver con las medidas tradicionales tomadas en el mundo. Quédate en casa, por ejemplo. Esa medida aparentemente tan simple no es tan simple realmente, porque quédate en casa va más allá del simple hecho de no salir. Quédate en casa para una población entre el 60 y el 70% que vive de la economía informal es imposible de hacer prácticamente. ¿Cómo se van a quedar en casa? Porque se mueren de hambre. Entonces, esas personas que reciben esa medida o esa norma, lo que han sentido es rechazo, lo que han sentido es una especie de insignificancia o desvaloración de no ser tenidos en cuenta por una norma con muy buenas intenciones. Entonces, yo creo que esta situación, por ejemplo, nos está llevando a tener que hacer unos procesos de integración social y económicos muchísimo más arduos, más agresivos de lo que nosotros creíamos. ¿Cómo poder tomar una medida política sin incluir socialmente a la gente que va a recibir dicha medida? En este momento yo creo que es muy difícil en las ciudades de la costa atlántica, en muchas, por lo menos, no sé si en todas, la verdad, tomar una medida sin contactar líderes comunitarios que nos digan al interior de sus barrios esa medida, cómo se está tomando. José Eduardo hablaba algo que es muy interesante, en la situación de hacinamiento, donde en 40 metros cuadrados viven 3 y 4 familias. ¿Cómo haces tú para quedarte, tú que estabas envidiando nuestro hermoso clima, Germán, cómo haces tú para quedarte en un clima de 30, 35, 40 grados con mala ventilación, con hacinamiento al interior de una casa y creer que no va a pasar nada? Eso es muy difícil, ¿sí? No te estoy diciendo que es imposible y que no está bien, simplemente que son situaciones sociales que no se han tenido en cuenta en esta situación de COVID. Entonces yo creo que social y económicamente el tema de inclusión a la diferencia, a la minoría y especialmente a las personas que viven de la economía informal es un gran reto. En este momento, como decía Graciela, esto nos está mostrando grandes brechas y diferencias. Quiero pensar, no sé si un poco románticamente, que esto nos va a llevar a eso, pero veo muchas luces a veces que me hacen pensar que no es así. No soy negativista, siempre estoy esperando a poder hacer algo positivo, pero como tendencia macro, yo creo que nos está llevando a tendencias un poco individuales y basadas en la desconfianza del otro, lo cual no facilitaría la inclusión social y económica. Mil gracias, Alberto. Edgar. Gracias, Germán. Y bueno, a veces cuando le toca a uno el último en la fila de charla, pues se le anticipan a muchas de las ideas y coincido plenamente con lo que han planteado mis colegas, pero yo ahondaría en un par de temas que me parecen centrales para nuestra región, para la región Caribe. Y es que hemos sido una región que ha tenido, y las 3 ciudades que estamos aquí representadas, al menos, tienen 2 ejes centrales que están sufriendo muchísimo en este momento. Y es, por un lado, el logístico. Somos 3 puertos sobre el Mar Caribe que permiten el comercio nacional e internacional. Y, al mismo tiempo, somos ciudades tremendamente turísticas
y son dos áreas que están causando un sufrimiento económico, digámoslo así, a nuestras poblaciones muy grandes. Porque no podríamos pensar que solamente es un asunto meramente, digamos, o menor, o de uno u otro actor. El turismo, por ejemplo, que es central para nosotros, es un área que convoca diversos actores, desde el carpero, que en este momento está, ayer un colega me comentaba que está ayudando a algunos carperos con la comida de sus mascotas. Ellos normalmente tienen perros, van con ellos a la playa, están con ellos y se ven a gatas para alimentar a su familia. Pues los últimos que pueden alimentar van a ser, pues, obviamente sus mascotas. Entonces, hay una serie de actores, desde el carpero, el señor que vende la cerveza, el hotel, el taxista, en adelante, que está haciendo también que estas poblaciones se vean limitadas, pero al mismo tiempo está proponiendo repensar un factor que probablemente en todo este desarrollo de esta industria, tanto de estas dos industrias o de estos dos servicios logísticos y turísticos, no habíamos pensado previamente, y es el otro tema que tenemos presente aquí, y nosotros que estamos pues a orillas de la Sierra Nevada, pero también del mar, pues es el tema medioambiental, sin lugar a dudas, que no olvida y no obvia y no elimina el factor humano, sino que al contrario también puede conectarlo, y lo veíamos con la reciente, que además un poco sirvió como de motivo también para generar este espacio, el reciente tema en Tasajera, y esta, digamos, este gravísimo evento que terminó con la vida, ya vamos por alrededor de las 50 personas, pero además de muchas personas, digamos, afectadas, de familias destruidas, que en muchos casos también terminó, bien lo decían algunos de mis colegas que me precedió, alentando más bien unos asuntos más bien como de xenofobia, y que uno no logra comprender muy bien en un país tan diverso como Colombia, pero que evidencia en el fondo el país centralista, blanco, de espaldas a las poblaciones afro, de espaldas a las poblaciones indígenas. Y yo creo que si bien las fronteras están ya prácticamente cerradas a muchas cosas, o sea, se incrementó ese cierre de fronteras para el movimiento de personas, seguimos moviendo mercancías, seguramente se siguen moviendo capitales, pero no hemos logrado todavía evidenciar de ese daño también cuál es la parte que nos enseña, y en últimas también poner de relieve que no lo hemos logrado hacer tampoco, a quién favorece y a quién golpea más. Si bien la economía informal es la más golpeada en este momento, es la que más sufre en este instante, probablemente también es una de las que más rápido, por su flexibilidad y por su velocidad y algunos podrían decir resiliencia, se pueda recuperar más fácilmente, cosa que no van a poder hacer otras áreas de la economía. Entonces, probablemente también tenemos que comenzar a aprender de esos otros, aprender de comunidades que han logrado desarrollar mecanismos para sobrevivir que son mucho más flexibles frente a situaciones como esta, que obviamente lo que nos han traído es incertidumbre, y ha demostrado no solo todo lo que se ha hablado, con lo que concuerdo plenamente, y parte de la falla de nuestro sistema económico y social, o las fallas, está, creo yo, plenamente en la incapacidad que tenemos de gestionar y de aprovechar la incertidumbre. No sabemos cómo hacerlo, y seguramente eso es también un poco algo que de cara a nosotros, los gestores de la educación superior, pues también nos va a poner, ya nos puso una serie de retos fuertes y diversos. Entonces yo quería destacar ese detalle de pensar un poco en
en las características locales que nos obliga a repensar muchos aspectos, pero también al mismo tiempo de pensar cómo, de la necesidad que tenemos de pensar cómo vamos a hacer para que estas poblaciones logren ahora reconectarse, porque la tragedia de Tasajera no fue hecha por el COVID de hace 4 meses, eso lleva 30 años cocinándose, ¿sí? Y eso lleva 30 años produciéndose, y eso lleva a un deterioro ambiental que no es el del COVID, claramente, que es el de una ciénaga cerrada por 2 carreteras y limitada en su capacidad de producir ambientalmente, y que necesitamos hacer un esfuerzo muy grande para reconectar y para comenzar a comprender que ya viene ahí la parte que nos compete a nosotros desde las humanidades y las ciencias sociales, cuáles son esas características medioambientales que están relacionadas con lo social y con ese acervo y con esos patrimonios culturales y biológicos en los que están, de los que viven en muchos casos, en los que están rodeados, de los que muchos se han aprovechado y otros no tanto. Nuestras comunidades. Nosotros tenemos comunidades que han desarrollado ritmos que hoy en día son insignes, por ejemplo en Latinoamérica, como la cumbia, y eso para las poblaciones solo ha significado en algunos casos el nombre, y en muchos ni siquiera el nombre, porque para los mexicanos la cumbia nació en México, para los argentinos en Argentina. Entonces, digamos que tenemos ahí una serie de retos desde las humanidades de comprendernos, de hacer visibles muchos elementos y de conectarnos también, lo planteaba alguno de mis colegas, en asuntos interdisciplinarios, realmente interdisciplinarios. Es decir, que nos podamos sentar con los ingenieros, que nos podamos sentar con los biólogos, que nos podamos sentar con diferentes áreas del conocimiento y comenzar a plantear soluciones a muchas de estas problemáticas. Igualmente puntos de vista diversos y diferentes, y en ese sentido podamos avanzar. Muchas gracias. En conjunto, lo que y sin ánimo de hacer una síntesis, sino de hacer un puente sobre el siguiente tema, yo creo que sí, ante una situación que a todas luces es sistémica, que tiene, pero que no es homogénea ni mucho menos, que tiene cantidad de ejes, de niveles, de aristas que la vuelven compleja. Lo que uno vería es la gran cantidad de asuntos que están relacionados y que hace que esto no sea una simple crisis coyuntural, sino que tienda a incidir mucho, de manera mucho más profunda en nuestras sociedades. Y sin embargo, uno empieza a ver, y lo decían ustedes, los aspectos que son regionales, que son locales, o sea, al mismo tiempo una crisis que nos pegó a todos y sin embargo se vivencia de manera particular y diferente en algunas, de acuerdo a donde estemos. Es esos alcances de la palabra global. Sí, la epidemia nos afectó a todos, pero nos afecta desde muchos puntos de vista distintos, de diferente manera. Y entonces les pregunto, en esa perspectiva en el que entran en tensión aquello que es común, la epidemia, aquello que es particular, la manera como nos afecta en nuestras regiones, en nuestros lugares. Hay contextos históricos. A muchas personas la epidemia, y ciertamente es por la velocidad de propagación, por la intercomunicación que tiene el mundo, se está afectando en todas partes, pero la palabra pandemia no es la primera vez que se usa. Pandemias han existido a lo largo de la historia y han afectado con velocidades distintas, es cierto, pero han afectado de muchas maneras muchas sociedades desde muy antiguo. Las enfermedades infecciosas vienen con el ser humano y procesos de sedentarización, en fin, y ya hemos escuchado interpretaciones en este sentido. Les pregunto entonces si hay una trayectoria histórica, no porque busquemos lecciones en el pasado, que yo no creo, y si hay lecciones en el pasado jamás las hemos aprendido, que es algo que sí hemos aprendido de las lecciones del pasado. Uno no aprende de la historia, pero más bien de estos contextos históricos nos presentan
situaciones muy interesantes. En estos días que veíamos una fotografía de la epidemia de gripe en Bogotá, y la fotografía es clara y es una familia usando tapabocas, que está aislada en su casa. Y esto es 1918. Y nos encontramos en 100 años después usando tapabocas aislados en la casa. Entonces, realmente ahí no hay pasado. La pandemia nos sitúa con ese pasado, nos lleva a cosas tan distintas, o la enfermedad es una de esas constantes presente, la enfermedad infecciosa en nuestras sociedades, y por lo tanto seguirá formando parte de nosotros en el futuro que viene. Y empiezo por José Eduardo. Bueno, muy bien. Como tú decías, Germán, efectivamente parece que no somos muy permeables a tener grandes aprendizajes en relación con el desarrollo de la historia. Hay muchos de nosotros, por ejemplo, yo que soy modelo 76, digamos que solamente ya estando en este escenario y por las interacciones que he tenido, porque por fuerza nos ha tocado leer o conversar con otros, sabemos de otras historias relativamente recientes, de experiencia relativamente recientes, me refiero, no estamos hablando pues de los años 1500, sino estamos hablando de los últimos 100 años, en donde vemos cómo la sociedad, y también lo mencionaba Graciela hace un ratito con España a principios del siglo pasado, cómo la sociedad efectivamente ha padecido de este tipo de circunstancias, y parece ser que como que hacemos borrón y cuenta nueva, como estaba propuesto en algún momento, y bueno, lo cierto es que uno en la vida nunca termina de hacer un borrón y cuenta nueva, porque efectivamente somos dueños, o deberíamos ser dueños de esa historia, y tener un acumulado social y cultural que nos permita tener nuevas herramientas para afrontar lo que eventualmente se podría volver a presentar, incluso con unas mayores proporciones y dimensiones, atendiendo a elementos tan sencillos como la demografía o como los avances tecnológicos que nos acercan más a través de nuevas formas de comunicarnos, y no me refiero a estas, sino a trenes, aviones y nuevos avances que hacen que la propagación eventualmente de una situación como esta de carácter viral, pues sencillamente sea de dimensiones aún mayor. Yo en particular quiero hacer eco de un tema puntual en relación con problemática, y es el de la salud. El de la salud. Nosotros como sociedad, digamos, tenemos constitucionalmente el derecho a la salud, pero sabemos que en circunstancias como las que vivimos en nuestro país desde hace, en fin, desde que tengo uso de razón, si bien se ha ganado en aspectos como la cobertura, que se aproxima casi a la universalidad del 100%, lo cierto es que somos testigos cotidianamente de lo difícil que es tener salud en este país. Eso desde la perspectiva de quien presta la salud en nombre del Estado, porque finalmente es una delegación que hace el Estado en el sector privado, pero más allá de eso, desde una mirada ampliada e integral de la salud, vemos que la salud no solamente es no tener males, sentirme bien, o sea, realmente la salud es un estado integral, y es un estado que pasa por una serie de circunstancias de carácter social, cultural y económico. Ya lo decía Manfred Max Neef en su momento de efervescencia en los 90s. Él decía, por ejemplo, no puede haber salud realmente si hay desempleo. O sea, creo que todos en la vida en algún momento hemos tenido algún break, algún stand-by, y la zozobra de no tener trabajo y de tener obligaciones, una familia, un hogar, unos préstamos, lo que sea, realmente se traduce exponencialmente en muchos malestares. No duermes, no comes, te sientes mal, eres irascible, peleas con tu pareja. O sea, finalmente, situaciones contextuales generales, por decirlo de alguna manera, nos están afectando. Entonces, en esta circunstancia particular, en el momento pues de la pandemia y lo que viene, porque y digo lo que viene, y bueno, es un poco pesimista porque en este punto particular representa un gran desafío. La palabra desafío es optimista, pero digamos que el optimismo depende de los recursos que tengamos para afrontar ese desafío y ese reto de alguna manera en la que podamos salir victoriosos. Lo cierto es que lo que viene es una circunstancia muy compleja. Cada vez el número de personas que van perdiendo el empleo es mayor. Somos una sociedad en donde sabemos que los índices de empleo informal son altísimos. Ya lo decía hace un ratito Edgar, o sea, la gente se gana la vida
en Tasajera vendiendo los pescados que están a la orilla de la carretera, y si no pasa nadie porque sencillamente está bloqueado el tráfico porque hay pandemia, pues tú sencillamente no vendes nada. Y así lo hiciéramos como broma, el señor que vende los aguacates al frente, que pasa vendiendo aguacates al frente de la casa, pues se gana la vida con eso. Y muchísimos colombianos viven de eso. O sea, realmente las cifras del DANE, a propósito de lo que hablamos ahorita, son realmente altísimas, y el desempleo que ya pasó fue del 20% de nuestro país, según lo que nos dijeron hace un par de semanas. Yo creo que va a continuar, y solo por poner el ejemplo del desempleo, pienso que nuestra salud de alguna manera queda en entredicho, queda cuestionada. Yo tengo la gran, Dios mío, eso es una bendición, eso es, en fin, todas las fuerzas cósmicas conspiraron para que yo tenga un trabajo, gracias a Dios, en este momento. Pero yo me acuesto muchas veces pensando en la cantidad de personas que no lo tienen. O sea, puedo dormir, bueno, sí, afortunadamente puedo conciliar el sueño, pero realmente es una realidad que nos puede quitar el sueño. Y en ese sentido, bueno, fuera de la gratitud que uno puede tener, uno debe analizar cómo ese desempleo esté generando un impacto. No solamente es la señora, que pobrecita, que le dio COVID, que bueno, en fin, quizá esa persona pueda tener medicina prepagada que lo facilita un poco, quizás una persona que todavía es más vulnerable porque está en sick-day nivel -0, mejor dicho, en lo más bajito, y se le dificulta más porque además está en una zona remota de la geografía colombiana. Sí, de acuerdo, está ese componente de salud biomédico, si quieren, pero ese componente de salud integral que se relaciona con todas estas contingencias concretas de lo cotidiano, con el desempleo, por ejemplo, y con la desestructuración de las relaciones sociales, en donde, como ya lo insinuaba Alberto hace un rato, juzgamos al otro, de pronto miramos con desconfianza al otro. Tú vas a un supermercado y ves que alguien por un instante se quita la mascarilla y tú enseguida se te para el pelo, sencillamente porque te sientes expuesto y generas de alguna manera una respuesta agresiva hacia el otro, quizá no conductualmente, pero actitudinalmente tú de alguna manera lo rechazas. Entonces, todos esos cambios de alguna manera que pasan por contingencias, como digo, desde lo económico, desde lo social, pues están afectando nuestro bienestar. En último término, pienso que es uno de los grandes retos que tenemos por delante, y que pienso que como individuos debemos responsabilizarnos, pues a título personal, pero también generar una sensibilidad en el hogar para que nos podamos situar, digo desde el hogar, pues como la base de la célula social, pero naturalmente desde todo el sistema del que hacemos parte en los diferentes roles que desempeñamos. Tenemos la tremenda responsabilidad de generar un relacionamiento en donde desde ese encuentro con el otro podamos mover un poco la salud. Y en relación con situaciones como el desempleo, por ejemplo, y la vulnerabilidad económica particularmente, pues sencillamente, o sea, en nuestro alcance como académicos, pues por lo menos ser portavoces de lo que eso representa y de la exposición que representa efectivamente estar bajo el yugo de una situación que nos permea a todos y que en últimas está generando afectaciones integrales en el bienestar de las personas y de su círculo de relaciones. Gracias. Germán, tienes el micrófono apagado y no escuchamos a quién estás dirigiéndote. Perdón, es que por portarme bien se me olvidó prenderlo. Alberto, tú. Esa es la nueva realidad, como dice José. Sí. Yo quisiera resaltar una cosita respecto a la pregunta, ¿no? Que me parece interesantísima. Si podemos apreciar diferitudes en otros tiempos, en momentos en que ha pasado esto. Yo creo que hay una diferencia fuerte, muy fuerte, con la última pandemia, por ejemplo, en 1918, o con otras situaciones similares, y es la capacidad de contagio de este virus. La forma en que este virus se propaga a nivel interpersonal y social es de una facilidad y de una velocidad astronómica. José ahorita hablaba de diversas formas de comunicación más allá de las plataformas, sino del avión, del tren, etcétera, que nos ha interconectado mucho, no solamente virtual, sino también físicamente. La posibilidad de viajar hoy en esta época del mundo, bueno, en esta época no me refiero a estos días, pero en este momento histórico, es tremendo, ¿no? Y la mayoría de las personas y las nuevas generaciones viven en función de viajar, muchos de ellos, ¿no? Entonces, ese hecho de habernos interconectado
muchísimo, hace que la situación sea difícil, pienso yo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de contagio es mucho mayor. Entonces los cuidados son mucho más difíciles de tener. Las culturas, como la forma como lidian con esto es cada vez más complejo y más difícil, ¿no? Y entonces el hecho de que el virus haya propagado tan rápido, de una forma tan fuerte, en países muy fuertes económica y socialmente, etcétera, ha generado una incertidumbre grandísima en las personas. ¿A qué le tengo yo miedo? A una incertidumbre que se mantiene por un periodo de tiempo muy largo, una incertidumbre crónicamente vivenciada, sin herramientas cognitivas y sociales que sintamos que nos sirven para enfrentar esa incertidumbre. Eso es lo que yo creo, Germán, que podría cambiar un poco lo que ha pasado en el pasado. En este momento nos encontramos repitiendo mucho de la historia que se vivió hace 100 años. No sé exactamente qué va a pasar. Creo que hay luces de esperanza a favor y esas me encantan. Por ejemplo, en esta época, yo decía hace un ratico, el individualismo se ve muy marcado en decisiones sociales, políticas, económicas, interpersonales a nivel micro, pero también veo que hay muchas posturas y actitudes basadas en la solidaridad, grupos de personas que se unen para ayudar a personas en dificultades, fundaciones que no siempre están siendo reconocidas formalmente, ¿no? Pero que se unen, por ejemplo, para ayudar a las personas que recogen la basura, a personas X, etcétera, de X o Y, me refiero a mucho tipo de situaciones en las que viven las personas, y eso a mí como que me hace pensar que hay un tipo de empatía, de toma de perspectiva que muchas personas están tomando a pesar de que hay tendencias macroindividualistas. El hecho de que muchas personas pongan en perspectiva y esto genere, digamos, decisiones basadas en la solidaridad, en la empatía y no en el miedo y la desconfianza, a mí me da una luz de esperanza en que haya cosas que puedan cambiar. Pero si hay algo distinto, es el gran miedo y la incertidumbre que la facilidad de contagio ha creado en este virus en esta época histórica. Gracias, Alberto. Edgar. Sí, Germán, yo creo que la pregunta en sí tiene un riesgo y tú lo has planteado muy bien cuando introduciste la pregunta, y es el riesgo de pensar que de la historia no hemos aprendido nada y que estamos básicamente repitiendo lo mismo, tal vez porque es el mismo, digamos, un virus de la misma familia el que nos tiene en una pandemia parecida a la de hace 100 años. Pero claramente sí hay varios cambios. Alberto pegó en la diana con lo que planteaba ahora. Estamos en una sociedad mucho más interconectada, tenemos una tecnología que nos puede ayudar o nos ha permitido ayudar a paliar mucho de esto. O sea, imaginemos esto no 100 años, sino 30 años antes. Sin ninguna de estas tecnologías probablemente el impacto hubiera sido muchísimo mayor, sin querer decir que no hay impacto y sin querer decir que no hay asuntos, pero también al mismo tiempo hay una serie de elementos que no nos han permitido avanzar, digámoslo así, y nos cuesta mucho trabajo deshacernos de ellos. Un poco con unos amigos que tenemos un espacio de tertulia, llegábamos a la conclusión, pensando inicialmente en la educación, pero también en el sistema, digamos, socioeconómico, y es que el sistema que nos ha traído a la pandemia difícilmente va a ser el que nos saque de ella. No de la pandemia como tal, como el evento médico, sino de la crisis socioeconómica que se deriva de todo esto. De los eventos o de los elementos que bien decía Graciela hace un rato, se nos volvieron evidentes, se pusieron allí y se visibilizaron en alguna medida, aunque mucha parte de la población en muchos momentos, pues digamos, la rechace y no haga necesariamente una mirada crítica. Tenemos el riesgo de que haya una romantización de la situación de cada uno, bien lo decía José Eduardo, y es: yo estoy bien, yo vivo bien, yo me quedo en mi casa, aquí estoy, tengo mi trabajo, el mundo entero está bien, digámoslo así. Y creo que hay una necesidad de pensar y repensarnos también como actores importantes y preponderantes de muchas sociedades. Obviamente con diferencias y con
y con enfoques distintos, pero pues finalmente, por lo menos a nivel de Colombia, y yo creo que en general en el mundo todavía la universidad y la academia tienen son un punto importante de referencia para la sociedad, y creo que a partir de ahí podemos generar algún tipo de mirada, pero creo que hay un riesgo, y es qué mirada vamos a hacer respecto a eso. Si es una mirada un poco más cínica y decimos esto es igual que hace 100 años, seguimos en las mismas, ¿para qué hacemos algo? Y nos cerramos plenamente a cualquier tipo de cambio, de transformación, y no generamos y no tenemos la capacidad. Creo que hay un asunto que pasa también por lo narrativo, y es tener la capacidad de generar utopías y propuestas de sentido posibles, ¿cierto? Y posibles soluciones que creo que se pueden plantear básicamente desde lo narrativo, desde lo que implica contar historias, y contar también las historias de cómo podemos salir de esto y de cómo nos imaginamos que podemos salir de esto. Cómo podemos, en estos días hablábamos con los profesores de nuestro programa de cine de eso, y cómo podemos pensar, por ejemplo, qué significa la realización audiovisual a futuro después de esto. No solo por las dificultades que está enfrentando el sector, que son grandísimas, y que seguramente va a seguir enfrentando, sino también, por ejemplo, por limitaciones éticas derivadas de la imposibilidad de hacer cosas y elementos relacionados con lo que tiene que ver por ejemplo, con documentales. Entonces, yo ya no puedo decirle a un documentalista, oiga, vaya a una comunidad y corre el riesgo de que contamine, de que le transfiera el virus a esa comunidad. Entonces, tengo que repensar todo eso, y ese repensar significa tener que generar de alguna manera unas nuevas utopías, unos nuevos relatos posibles de lo que significará ese mundo post-COVID, sin que signifique que esos que en este momento estamos observando que pueden ser los más afectados se queden eternamente como los más afectados, y los que más ventajas están sacando de esto pues la sigan sacando, ¿no? Bien lo decían hace un rato, la cotización de Zoom creció impresionantemente, pero al mismo tiempo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se convirtió en el hombre más rico del mundo, ¿sí? Y seguimos, digamos, concentrados en eso. Yo me imagino, nada más pensando en estas poblaciones que tenemos nosotros en la Sierra Nevada de Santa Marta, que han tenido en un recurso propio de ellos, como son las artesanías, una posibilidad de generar algunos recursos económicos que están en este momento bloqueados porque no hemos tenido la capacidad todavía, y creo que hay que seguir inventándonos cosas, de generarles canales de comercio electrónico para que ellos puedan comercializar de manera más justa ese tipo de productos que ellos presentan. O cómo pueden aprovechar ellos su patrimonio oral, poniéndolo de alguna manera y permitiendo que la gente que los ve y que aprende de ese patrimonio les aporte económicamente también. Entonces creo que hay un aspecto muy importante, que es la creatividad importante, y como les decía, pensando con nuestros colegas del área de cine en estos días, alguno de ellos proponía, es que ahorita nos toca no solo diseñar, sino soñar. Entonces fusionó las palabras y planteaba, nos toca disueñar. O sea, hay que hacer un diseño de nuestro futuro, hay que pensar un futuro posible, pero que nos permita también soñar y tener otro tipo de relatos. Edgar, mil gracias, Graciela. Bueno, podríamos hacer el ejercicio, y creo que los compañeros han anotado algunos aspectos sobre eso de mirar las similitudes, no solamente con la pandemia de la gripe española, sino incluso con la peste bubónica y otras. Pero siempre relacionamos con esas. Y yo me pregunto, si ha habido epidemias graves, más letales, incluso más contagiosas que este virus, como el ébola, ¿por qué no es noticia el ébola? Pareciera que entonces esos países no pasan por la preocupación mundial. Yo quisiera hacer ese llamado porque yo sí creo que, a pesar de que
sin el ánimo de caer en teorías conspirativas que no las comparto. Yo no creo que este sea un virus fabricado, ni que esto sea una cuestión inventada para provocar, pero sí que hay factores que la agravan. Y esos factores sí nos tienen que poner a pensar dónde está la responsabilidad de lo que sucede. Por ejemplo, las personas más afectadas aquí, cualquiera que sea la medida que se tome, siempre van a ser los desprotegidos de la tierra. Siempre. Si pedimos una cuarentena obligatoria, como ustedes ya mismo dijeron, compañeros, no, estas personas que viven el día a día no van a poder hasta salir a buscarlo del almuerzo. Es que no tienen comida acumulada en su casa. Tienen que salir a buscarse el día. Cartagena es una ciudad donde se vive del turismo y el impacto que está generando esto entre las pymes, entre las pequeñas y medianas empresas de turismo, pero sobre todo entre el que se gana el día a día alrededor del movimiento y de la dinámica del turismo. La situación es terrible. La UNICEF, por ejemplo, hablaba de, ayer creo que salió la noticia, 40 millones de niños y niñas que perdieron la educación preescolar por el cierre de los centros educativos. Que los hijos de la clase trabajadora, que está en mejores condiciones, hacer teletrabajo, se queden en casa atendiendo sus clases virtuales, ser algo que se puede sobrellevar. Pero ¿qué hacemos con los niños que no tienen ese acceso a la tecnología y que además sus padres tienen que salir a trabajar? Entonces ahí se pierde esa posibilidad del cuidado que supone la escolarización preescolar, por ejemplo. Tengamos en cuenta que entonces decidimos que se abra, que no haya una cuarentena total, que se asuma el riesgo, pues los que van a estar son que salir. Entonces, dije, la condición para la población más vulnerable siempre salen perdiendo. Entonces, ahí también hay una responsabilidad que más allá de que el virus nos haya caído y haya sido un asunto fortuito, que lo es, con una mejor preparación como sociedad, nosotros podríamos ser tal vez más solidarios, pero desafortunadamente estamos en una sociedad en donde prima la competencia sobre la cooperación. Entonces, yo por eso pienso que sí, que algo tiene que pasar. No es posible que este virus haya llegado y que la solución sea tan simple como lavarse las manos con agua, y en Colombia 7,6 millones de colombianos no tienen acueducto ni acceso a agua potable. Entonces, ahí la situación, ¿qué podemos decir? Estar alimentados, el virus, la vida de las personas infectadas por el virus son infectadas más no afectadas, son los que llamamos los asintomáticos. Hay muchas personas que tuvieron el virus y no lo saben, sin síntomas. Tiene mucho que ver también con la capacidad de respuesta de tu organismo, pero estamos en una sociedad donde la industria alimentaria parece que nos ha llevado a que sean sociedades donde hay gente que come como nunca, pero está más desnutrida que nunca. Es mucho más barato malnutrirse, y es la condición. Ahí volvemos a esa desigualdad y esa situación que definitivamente nos está demandando un cambio en los modos de relacionarnos. Yo tengo la esperanza de que esos cambios se pueden dar. Evidentemente hay una inercia, hay también unos poderes que les interesa que esto no cambie. Sin embargo, recuerden que ya hace 2 semanas la Plaza Sintagma de Atenas estaba reventada con un estallido social. Antes de que viniera la pandemia, los chalecos amarillos en Francia ya estaban mostrando un descontento. América Latina estaba mostrando un descontento. Al día de hoy, Chile está en un debate sobre ese sistema pensional que está generando todo un malestar. Entonces yo pienso que yo quiero insistir en eso. Son tiempos en que la academia, en que los científicos y los cientistas sociales tienen un compromiso y tienen un papel de diálogo, de aporte, de invitar a la reflexión. Y muy atentos tendremos que estar también, creo que lo mencionaban ustedes, también Edgar lo mencionó, estas sociedades hipervigiladas que con digamos, con la necesidad de tener más control del comportamiento de la población, también están poniendo digamos, al servicio de un control de los datos, la vida de las personas. Y aquí hay un tema que es bien complicado, porque todos estamos metiéndonos en el camino de la tecnología, pero no basta con llenarnos de equipos o darle tabletas a la gente que no tiene acceso y un plan de datos, sino también que se requiere una alfabetización tecnológica.
no solo para usar las plataformas indicadas, las mejores, las que pueden ser más provechosas, sino también para saber las implicaciones de nuestra vida personal de esa entrega de los datos, a quién le damos nuestros datos, qué autorizamos, qué circula por ahí, quién queda con las grabaciones, cómo se maneja esta información. Entonces yo pienso que estamos en un tiempo de mucha sensibilidad y no hay que perder la esperanza. Hay que ser muy optimistas en la praxis, pero muy cautelosos y observadores en la teoría. Digamos, hay que ser un poco pesimistas en lo teórico, pero optimistas en la praxis. Son tiempos de resistir de la mejor manera posible, de salir adelante, pero también de pensarnos que es una oportunidad para cambiar lo que estamos viendo que está funcionando como sociedades. Eso sería básicamente Muy lo que... bien. Gracias, Graciela. Yo creo que nos sirve de puente para una última pregunta y tiene que ver con el sitio desde el cual nosotros estamos, que son las universidades, nuestros lugares particulares como decanos, en fin, que tenemos que enfrentar el impacto de esta situación sobre el sistema de educación superior, sobre las personas que están alrededor de nosotros, son personales de apoyo, profesores, estudiantes, en fin, y lo que eso significa en términos de la cultura que las universidades, que transita por las universidades, que las universidades contribuyen a producir o a mantener, a criticar, a generar alternativas. Hace unos meses en un seminario leyendo un libro muy conocido de Richard Sennett, el de Carne y Piedra, en uno de sus apartes él comenta un punto que yo creo que viene muy bien a esta última parte y es hablando de la epidemia que sufre Atenas en el siglo V, en el momento de oro, y una epidemia que va a afectar la capacidad de Atenas de sobrevivir y esos finales que seguirán de la democracia ateniense. Él señalaba algo muy interesante y es cómo la epidemia orada acaba con sistemas, con prácticas, con dinámicas culturales y sociales establecidas y deteriora todo ese tejido. Por ejemplo, el ya no enterrar los muertos, el verlos, el ya no ser un espectáculo de muerto en la calle, sino que sencillamente se vuelve lo común. Los cambios en los ritos, las transformaciones en todo el mundo de la simbología, que es lo que termina siendo cuando la tragedia se vuelve cotidiana, se vuelve parte de la vida. Y nosotros en las universidades tenemos una situación que para nosotros creo que es límite en ese sentido. ¿Cómo piensan ustedes entonces que desde este lugar, la universidad, y nuestro deber con respecto a las culturas en las que vivimos, con sus tejidos culturales, nosotros los retos que estamos enfrentando y los caminos que podríamos seguir? Siguiendo a Alberto. Gracias, Germán. Esa es una pregunta bien compleja de responder, pienso yo, y yo creo que implicaría muchas variables. Me voy a centrar en una o en dos por temas, obviamente, de tiempo y seguramente que mis compañeros hablarán de muchas otras cosas que yo también quisiera decir, pero menos. En este momento estamos en una situación muy compleja en las universidades porque implica llegar a los mismos estudiantes que nosotros tradicionalmente tenemos con la misma calidad con la que tradicionalmente veníamos trabajando, con un proceso de preparación de un cambio de modalidad que ha sido extremadamente vertiginoso y todas las universidades han hecho un esfuerzo increíble y los estudiantes y los profesores, etcétera, ¿no? Ha sido realmente algo bastante digno, diría yo, digno de admirar, ¿no? Pero a mí eso me lleva a pensar en varias cosas que tenemos que hacer muy fuertemente. Esta es una situación que impacta social, cultural, económica y psicológicamente muy fuerte a las personas. Los estudiantes, por la situación evolutiva en la que están, son personas a los que les da muy duro esta situación de encierro crónico. Entonces, por un lado, hay un reto en la educación muy grande y es el cómo generar un proceso de educación y de enseñanza-aprendizaje empático con el estudiante
con universidades que tradicionalmente no estaban acostumbradas a este, digamos, proceso o forma de trabajar. Y eso me lleva a mí al gran interrogante de cómo integrar todas estas herramientas tecnológicas con objetivos de aprendizaje concretos, reales y alcanzables, y que adicionalmente puedan ser medibles en un salón de clase de forma coherente. Ese reto a mí me parece extremadamente complejo. Creo que hay muchas formas de poder enfrentarse, pero creo que no se le está dando toda la atención que debería. En este momento yo creo que por la situación que estamos viviendo, muchos centros educativos están muy preocupados por una cobertura, que obviamente llegarle a los estudiantes, pero digamos, esa es, digamos, la primera etapa. Yo creo que este segundo semestre académico de este año y el otro año son semestres de exigencia y coherencia académica, centradas en el proceso de aprendizaje y en logro de objetivos de aprendizaje. Y ahí me asalta otra duda, y es cómo lograr que profesores con situaciones complejas en sus casas, familiarmente hablando me refiero, y estudiantes con situaciones económicas, familiares y emocionales muy difíciles, socialmente además, puedan concentrarse apropiadamente en ese proceso de aprendizaje. Antes de esta pandemia, si nosotros miramos los datos de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de ansiedad se habían triplicado respecto a la última década. Los trastornos de depresión se habían cuatriplicado. El suicidio venía en alza, triplicándose y adicionalmente bajando en las edades donde empezaba. Y todos estos trastornos se han multiplicado durante estos 4 meses. En 4 meses, los índices se han incrementado lo que se habían incrementado en una década, que ya se habían incrementado muchísimo. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con estudiantes que tienen realmente problemas serios para manejar su ansiedad, que están generando trastornos, que están teniendo problemas de depresión, que muchos están teniendo ideación suicida? ¿Cómo hace la universidad para poder apoyar y contener apropiadamente a estos estudiantes y al mismo tiempo garantizando que se puedan centrar en procesos de aprendizaje coherentes? A mi juicio, ese es el gran reto que tenemos las universidades hoy en día desde la parte psicosocial y de educación. Obviamente, centrado en educación hay otros retos, pero por tema de tiempo simplemente dejo ese. Gracias, Alberto. Edgar. Sí, hermano, gracias. Yo creo que ahí primero, y ya Alberto ha tocado algunos de esos temas, sin lugar a dudas va a haber unas pérdidas a nivel del sistema. Para muchos la preocupación es la pérdida en términos de estudiantes, y el reto para las universidades, en principio privadas, pero inclusive nosotros las públicas, pues también tenemos ahí un reto grande, porque una disminución de estudiantes significa una disminución de alguna parte de los ingresos. Pero no solamente es un tema de ingresos, sino es un tema también de lo que eso impacta a una sociedad que comienza a dejar por fuera del sistema educativo. Ya no sucede en la educación básica y media, ¿cierto? Es una sociedad que está dejando a sus ciudadanos sin muchas de las herramientas para afrontar su vida y para producir su vida. Yo creo que en general como sociedad, en las sociedades occidentales, sobre todo en los últimos años, hemos ido cocinando unas escalas de valores un poco invertidas, y esto lo está poniendo más en tensión. Nosotros hemos preferido gastar 17 millones de pesos a nivel de Colombia en un preso al año versus 3 millones de pesos un estudiante, ¿sí? Eso es decir, hay un asunto, perdón, ni siquiera el año al mes, eso es un asunto de unas desproporciones increíbles, y los recursos aún no son los adecuados, lo cual quiere decir que seguramente vamos a tener aún menos estudiantes. Y no se trata de que tengan el cartón, como muchos dicen, para poder trabajar. No es solamente un problema del trabajo, es un problema también de la dignidad humana y de lo que significa el poder avanzar en el conocimiento y llegar a un asunto que es el conocimiento. Y esto me lleva a otro factor que me parece que es otra pérdida en la que estamos retados ampliamente. No es propio de la pandemia, pero sí lo ha exacerbado la pandemia, y es haber perdido
digamos, las mismas redes sociales nos han ayudado a perder el eje central como centro de conocimiento. Y eso hace que comiencen a polular experimentos y asuntos que uno dice, esto no necesariamente va a conducir a un mejor camino. No porque la academia o la universidad tenga el monopolio del conocimiento, sino porque conocimientos que se crean por otras razones, que se distancian del debate y de las posibilidades de construirlo socialmente y simplemente se implantan, pueden terminar haciendo mucho daño a la población. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocernos y ahí va un poco, hacia allí voy un poco con una posible propuesta. Tenemos que pensarnos también como centros de diálogo de saberes y diálogo de conocimiento, porque tenemos también muchas poblaciones que tienen sus propios sistemas de saberes que todavía no reconocemos. Y eso nos lleva a un reto de 3 palabras que inician con la letra I, curiosamente. Y uno es, por un lado, el reto de la interdisciplinaridad real, lo decía hace un rato, del diálogo de saberes y de la posibilidad de construir saberes entre diferentes culturas y diferentes áreas de nuestra sociedad. Y ese es un reto muy grande, y es un reto muy grande que en últimas probablemente los que vamos a tener que, o los que tenemos que asumir esta responsabilidad somos los de las áreas de humanidades y ciencias sociales, pero que no se agota en nuestro patio, digámoslo así. Por otro lado, el manejo, ya lo había planteado, el manejo de la incertidumbre, tenemos que aprender. En este momento, una de las cosas que más nos está pesando es justamente ese. Entonces, todos los estudiantes y los profesores preguntan, ¿y el próximo semestre cómo va a ser virtual? ¿No va a ser virtual? ¿Cuándo vamos a comenzar? ¿Cuándo volvemos? Y la respuesta casi siempre es, no sabemos, estamos esperando a ver qué pasa, pero entonces el pico de la pandemia que se esperaba para mayo ya va en agosto, septiembre. Y entonces parecería que nosotros vamos percibiendo al pico de la pandemia, a la cresta de la ola que va delante de nosotros y que no nos permite tomar en muchos casos decisiones. Entonces ese manejo de incertidumbre, si nosotros lo gestionamos de la mejor manera, probablemente vamos a poderle ayudar también al resto de la sociedad a tener unos modelos que acepten y que entiendan ese manejo de incertidumbre, que es el que nos va a permitir, como decían previamente, convivir con eso, porque convivir con la pandemia justamente es convivir con la incertidumbre. Y finalmente, tenemos que lidiar con la imposibilidad y la imposibilidad de varias cosas, pero principalmente del acceso. No solo del acceso tecnológico, no solamente de no contar con conectividad o no contar con un computador, que ya lo hemos sufrido ampliamente en el pasado, sino en muchos casos también no contar con las herramientas conceptuales, actitudinales o diferentes herramientas y recursos para poder acceder a eso. Entonces, nos despreocupamos mucho en esta línea de pensar que los jóvenes eran nativos digitales y dijimos, ya los nativos digitales ya todos lo saben de lo digital, y resulta que al momento de que se tienen que enfrentar a una clase, dicen, no, yo no quiero, yo cuento todo en las redes, pero no prendo la cámara porque se me ve el fondo y mi casita no me gusta cómo se ve y yo estoy despedido. Bueno, yo no estoy despelucado, pero ellos sí, probablemente. Entonces, ahí hay un asunto de un mundo que no habíamos querido ver adecuadamente desde la educación y que tenemos que comenzar a ver de mejor manera, y es cómo se ha hecho esa apropiación tecnológica para el beneficio general. Y ahí tendremos que trabajar en alfabetizarnos y alfabetizar a otros en esto, no solo en el uso de la tecnología, sino en la mejor apropiación para que mejore la calidad de vida de todos. Mil gracias, Graciela. Bueno, quiero aludir a ese libro, Germán, que nos acabas de mencionar, el libro de Sennett, de Carne y Piedra. Es un libro precioso. Recordaba y me trae a la mente la idea de esa interacción humana en la polis, en las ciudades, ese encuentro en los diferentes momentos de la historia, por lo menos de Occidente,
Y yo creo que de todo esto que estamos viendo, de esta educación que incorpora estas nuevas herramientas ahora por la fuerza, nos queda como aprendizaje un momento del encuentro que no se alcanza a reemplazar por las tecnologías de todas maneras. Entonces, evidentemente hemos hecho todos los esfuerzos desde las universidades, pero esperamos y anhelamos nuevamente el encuentro en el campus real y físico. Quiere decir que igual vamos a volver, pero vamos a tener interiorizadas, incorporadas estas herramientas. Y siento que nos quedan dos tareas o dos compromisos en los que empezar. El primero tiene que ver que mis compañeros han anotado, digamos, por eso no voy a repetirlo, han anotado algunos de los puntos neurálgicos para tener en cuenta. Yo quisiera solo añadir entonces rápidamente para poder dialogar con nuestra audiencia lo que me preocupa que tendremos que tener muy en cuenta que no solamente es que los estudiantes tengan la posibilidad de conectarse, tengan la aptitud y la actitud, sino también que por estar pasando la crisis que estamos pasando, sus padres probablemente en situaciones económicas fuertes, vamos a tener que tener en cuenta más que nunca el lado humano, ese contexto que tenemos que tener en cuenta siempre que hablamos de formación, de educación en el sentido total de la palabra, y que a veces por estar pensando en una formación o una capacitación para el trabajo queda de lado. Entonces en las universidades no podemos perder del horizonte nunca esa formación. Lo otro es que hemos visto que nos ha tocado a la fuerza transitar a unos modelos de docencia remota y estoy segura que en sus instituciones también, en la UTB, hemos sentido que lo hemos hecho de manera exitosa. Las encuestas con nuestros estudiantes y con la comunidad universitaria lo muestran así. Yo pienso que ese tránsito no es lo más difícil. Podemos transitar a una docencia, las herramientas tecnológicas se pueden conseguir, se pueden gestionar, están de una vez las empresas de software nos ofrecen un portafolio de plataformas. Lo que ahí me preocupa es la tarea que nos queda es que no se, voy a usar un término rarísimo, que no se despedagogice el problema de la educación. O sea, que no nos quedemos en que sí es un formato virtual, que sí hay que hacer esto. Yo pienso que la educación, en el sentido más bello y completo y humano de la palabra, no es un asunto solo del medio, de la formación, de cómo aprendemos a usar una nueva herramienta o cómo aprendemos a usar un nuevo software, sino volver a la pregunta, a pesar de la crisis y de las emergencias, ¿para qué educamos? O sea, ¿cuál es el sentido de ser de las universidades? Entonces, con eso quiero hacer ese llamado e insistir en lo que he insistido toda la tarde, ¿no? Que estos tiempos nos están poniendo en un punto en el que tenemos que provocar la transformación. Las transformaciones no se dan, las transformaciones se organizan y se hacen, se piensan, y desde la academia creo que ahí tendremos que hacer un aporte fundamental. Eso es. Muchísimas gracias. Graciela, muchas gracias. José Eduardo, finalmente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo pienso que más allá de los evidentes retos técnicos y tecnológicos, las modalidades que estamos pensando, las humanos de profesores, administrativos y demás colaboradores, un poco como señalaba Graciela, pienso que el reto que tenemos sobre todo es humanizarnos. Digamos que en teoría, y también lo decía un poco Edgar, partimos de la base de que nuestros estudiantes son nativos digitales y más allá de eso, es como difícil ser nativo digital sin tenerlo para poder efectivamente desarrollar en la práctica esas competencias. Pienso que debemos ser flexibles con calidad, no traicionar la calidad por la flexibilidad, pero sí de alguna manera ese proceso de humanización de la educación es una convocatoria a ser flexible. Debemos reconocer, ya lo mencionaba, esas dificultades que pueden tener los estudiantes a nivel técnico, pero también las dificultades, y lo decía Alberto, a nivel humano, a nivel emocional. Hay muchos de nuestros estudiantes que veían en la universidad la oportunidad de salir de la casa. Hay estudiantes que en su casa, y efectivamente les está sucediendo, en su casa hay problemas de violencia intrafamiliar, hay situaciones de marginalidad, y resulta que la universidad es un paraíso. Y es un paraíso no solamente a nivel ambiental, de contexto físico, sino además es un lugar de encuentro con sus pares, donde encuentran apoyo social, y en el marco de ese encuentro y de esa interacción de bienestar.
Entonces, pienso que algo tan palpable en ese sentido es el hecho de que nosotros en la universidad, por ejemplo, no tuvimos, en la vida real, no tuvimos periodo intersemestral. Antes, cuando terminaba el periodo académico, prácticamente volvíamos a saber de los estudiantes, aquellos que cursaban intersemestrales al inicio del próximo periodo académico, y no porque nosotros lo quisiéramos, sino porque los chicos se desconectaban. Y yo todos los días he recibido desde mi rol saludos, convocatorias, preguntas, correos, de todo. Hemos hecho webinars, nos inventamos espacios y ahí están los estudiantes y yo siento que ven en la universidad a alguien que los acompaña. Y pienso que en ese sentido un buen acompañante debe dar respuestas precisamente a lo que ellos necesitan. Eso me lleva a preguntarnos a todos qué universidad queremos ser. Sí, quiero ser una universidad acreditada, por supuesto. Quiero ser un programa acreditado, por supuesto. Quiero tener mi grupo de investigación todo en A1, por supuesto. Quiero que todos mis profesores tengan un índice H volando. Pero como decían mis padres, y lo aprecio que estemos en esa sintonía, pero yo también quiero ser una universidad que no solamente forma profesionales, sino que forma ciudadanos. Y ciudadanos que están siendo de una sociedad que espera que la formación que yo les dé en lo humano sea tal que cuando se presenten retos como estos desafíos que estamos viviendo actualmente, sean personas integrales y ciudadanos que den una mejor respuesta a estas problemáticas, sean ciudadanos que transformen sociedad. Entonces pienso yo que en buena medida la respuesta pasa a la pregunta ¿por qué universidad queremos ser? Y pienso que en ese sentido tenemos una gran obligación y una gran responsabilidad frente a las familias que confían en nosotros, que matriculan a sus estudiantes con nosotros, en los mismos estudiantes que nos traen sus proyectos de vida con todos los sueños y con todas las ilusiones que se implican, y frente a la sociedad que ven las universidades a un grupo de personas que se gastan una hora haciendo reflexiones y que esperan que estas personas efectivamente sean provocadores, como lo decía Graciela, de transformaciones desde la base, desde los mismos sujetos que componen la sociedad. Entonces pienso que ese es el gran reto, humanizarnos para formar y transformar personas que transforman sociedades. Gracias. Eduardo, mil gracias. Creo que hemos dado más que un paneo, yo creo que hemos tocado de varias formas unos mismos temas que son los que nos atraviesan y lo que nos preocupa. En estos momentos, sí, el dar el paso entonces a quienes nos han estado acompañando durante este rato, si hay preguntas, y creo que están canalizadas a través de Orlando, por medio de Orlando. Sí, está abierto el chat en Facebook. Aquí nosotros lo estamos viendo. Hay varios comentarios, pero pues por ahora no hay preguntas específicas, pero sí hay varios comentarios que se han ido inclusive allí colocando en pantalla, los ha ido colocando Orlando. Si quieren, porque como yo no tengo Facebook, yo no tengo acceso al chat, que ustedes lo vayan, me resisto a entrar a las redes, qué pena, pero he logrado sobrevivir a las redes, menos al WhatsApp, ¿qué le vamos a hacer? Por algún lado se pierde. Pero si hay algunos comentarios que ustedes estén viendo y en estos minutos que nos quedan, entonces, algunos comentarios extras a raíz de lo que ustedes están leyendo. Si quieres, bueno, ahí en pantalla está uno de Cielo Cuello, es exactamente la población vulnerable la que vive de forma más terrible los impactos de la pandemia, además de revisarnos individualmente, debe haber una revisión de nuestra realidad social tan dolorosamente desigual. Creo que es importante, digamos, reafirma un poco varios de los puntos que hemos tratado hoy, ¿no? La necesidad de mirar este asunto no solamente desde el aspecto individual de cada uno de nosotros, sino en el marco social en el que nos encontramos y en los impactos que está teniendo y que va a tener a futuro con todas estas poblaciones. Patricia Ojeda nos comenta, mejor como sociedad es tener los recursos públicos al servicio de las necesidades sociales. Así de simple. Si tenemos sociedades manipuladas, desescolarizadas y sin cultura política, perpetuaremos gobiernos ilegítimos y corruptos. Sin duda. Bueno, y más allá de la perpetuación de este tipo de gobiernos, realmente en la medida en que nosotros tengamos sociedades mejor formadas,
van a ser sociedades que van a dar mejor respuesta. El problema es que no nos hemos esmerado dentro de una cultura política, no hablemos de partidos, de unas prácticas políticas en formar precisamente esa sociedad. Entonces pienso que es un llamado a la responsabilidad que se nos hace a todos también. Aquí acaba de llegar una pregunta, ahí la colocan en pantalla, de Ingrid Silva. ¿La educación está en crisis más allá de la pandemia? Yo arranco con una posible aproximación a esto. Es una pregunta gruesa, como yo la entiendo, esto un poco ya venía en crisis y ya estaba en crisis antes de que la misma pandemia hiciera crisis. Y yo creo que sí, es decir, sí estábamos en crisis por diferentes aspectos, lo decía hace un rato en términos, inclusive lo decía Germán, de las redes y de lo que nos significa a nosotros como sociedad tener otros centros de otros saberes y de otros conocimientos y comunicarnos y compartir de otra manera. Pero la misma escuela también parecía un modelo y la educación en general parece ser un modelo universalista muy fácil, pero que oculta grandes problemas. Las poblaciones de menos acceso y las poblaciones de menos posibilidades económicas también son las de menos calidad de la educación y menos recursos frente a eso. Entonces, creo que sí veníamos de una crisis y obviamente se ha incrementado muchísimo. José Eduardo. Coincido efectivamente con Edgar y eso nos tiene que cuestionar, pero agrego algo como un poco para ver el lado soleado, verificando, porque estamos muy atentos al proceso de matrículas en todas las universidades, porque vivimos de las matrículas finalmente. Me he dado cuenta que la gente se está matriculando, ¿sí? Y bueno, no viene con la misma velocidad que venía en el mismo periodo del año pasado, pero lo que quiero decir con que la gente se está matriculando es que los estudiantes y sus familias que los apoyan siguen creyendo que educarse es una buena alternativa para crear mejores proyectos de vida y quiero creer yo que para construir mejores sociedades. Entonces, eso nos interpela aún más frente a la crisis en la que está la educación, porque si siguen creyendo en nosotros a pesar de la crisis y la matrícula es una demostración de que siguen creyendo en nosotros, es un llamado categórico a que nos repensemos y a que hagamos mejor las cosas. Sin duda, una de las conclusiones a las que estamos llegando es que aquellos que no han podido matricularse es porque la crisis realmente ha creado digamos, una situación económica imposible de sortear, pero que de alguna manera, si se puede sortear quiebras o problemas de limitación económica serias, se matricula. Yo creo que no sé si a ustedes les está pasando lo mismo, pero para nosotros ha sido un descubrimiento clave, pero que está planteando los términos en blanco y negro, dónde están los problemas reales. Y lo que llamábamos un cambio estructural en los gustos de aquello por qué estudiar y la universidad superior y la educación superior como alternativa sí está variando, digamos, esa no es la crisis de coyuntura, la coyuntura no está cambiando esa tendencia, creemos, pero bueno, no sé ustedes qué piensan. Sí, Germán, de acuerdo. Yo diría muy de acuerdo con lo que acabas de decir y con lo que dijo José ahorita también. Es decir, hay un voto de confianza a la educación y yo quisiera resaltar y personalizarlo un poco a nuestros docentes. Hay un voto de confianza a lo que han hecho los profesores el semestre pasado. Ahora, este semestre obviamente, seguramente que habrá una posición un poco más crítica de los estudiantes y estarán esperando obviamente un poco más todavía de nuestros profesores y de las instituciones como tal. Yo estoy de acuerdo que la confianza en la educación se mantiene, pero también sé que estamos en un proceso de cambio social y todo proceso de cambio implica una incertidumbre y una ansiedad concomitante extremadamente alta. Entonces, yo volvería a la pregunta que Graciela sí dijo hace un ratico, que tenía que ver con cosas que yo también quería decir, y es, ¿qué universidad queremos? ¿Para qué estamos enseñando y para qué queremos enseñar? Seguramente ya se vienen, ya están los dilemas de las bondades de la virtualidad versus rescatar lo mejor de la presencialidad como un valor agregado, etc. Y ese dilema está y seguirá estando, ¿no? Pero obviamente la educación está en un proceso de reevaluar los valores
sobre los que se fundan. No, yo no diría tanto las herramientas técnicas, etcétera, que es donde muchas personas se centran, pero afortunadamente he escuchado que aquí no es, pero sobre los valores, sobre los que se centran los objetivos de aprendizaje y el cuidado del ser humano con el que estamos trabajando. Parece paradójico, pero este mundo tecnológico nos ha llevado a repensar la necesidad de cuidar lo humano. Yo quisiera agregar simplemente algo, porque sé que tenemos el tiempo un poco en contra. El llamado ya no lo dijo la reforma alemana de la Universidad del siglo XIX. Además de ser el centro, un lugar para la enseñanza y el aprendizaje, además de ser la casa de la investigación, las universidades tienen que ser la más clara conciencia de la época. La universidad tiene una conexión con la sociedad en la que vive. La universidad no puede estar aislada de la sociedad en la que vive. No puede haber universidades exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, la crisis de la educación, digamos, deja de existir en la medida en que la educación también esté al servicio de construir unas sociedades más libres, pensantes, más emancipadas. A mí hay un síntoma que me hace pensar que vamos por mal camino. Los estudiantes llegan a la universidad para formarse para el trabajo, es cierto, no es lo único, pero es importante. ¿Y qué está pasando en el mundo de hoy? Que se enriquece más fácilmente una persona por exponerse en una red social, por exponer fotografías, que digamos que el éxito que puede tener una persona en un trabajo transformador. Pero bueno, eso será materia para otro debate, pero son asuntos que nos cuestionan en la sociedad que estamos construyendo. Yo agradezco, yo creo que esto es apenas el principio de mucho de lo que tendremos que pensar de aquí en adelante. La apuesta sigue siendo por fortalecer la educación, por defender la educación superior como lo que ha sido siempre y como lo que nos ha llevado a ser como plataforma para construir unas sociedades más justas, más felices, más libres también. Bien, muchas gracias. En estos momentos tenemos que despedirnos. Yo creo que con un concepto que apareció hace un momento en un chat, el de ciudadanos pensantes, esa referencia más gorda y abertura, me parece muy bien. Muchas gracias por la presencia, por habernos acompañado. Esperamos muy pronto volvernos a encontrar. Hasta luego y un feliz resto de día y buenas noches. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias por la moderación. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao. José Eduardo, mil gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Aprendí muchas cosas.